Miremos al libro de Lucas capítulo 15. Let's look in the book of Luke chapter 15. Y allí del versículo 1 hasta el versículo 7 From verse 1 all the way to verse 7, nos habla de una parábola que Jesús presenta. it speaks to us about a parable that Jesus presents. La parábola es una historia terrenal A parable is an earthly story para enseñarnos una verdad to espiritual. teach us a spiritual truth. Y es lo que Jesús está haciendo, And that's what Jesus is doing. enseñando a la gente Teaching people lo que era común y corriente para ellos, what was common and daily, y así ellos podrían entender las verdades que traía Jesús del cielo. and that way they could understand the truth that Jesus was bringing from heaven. En la primer parábola, In the first parable, hablando de la oveja perdida, speaking of the lost sheep, está el pastor the pastors buscando una oveja que se perdió. looking for a sheep that was lost. Aquí en esta escritura está el Señor anunciando que de 100 ovejas Él está detrás de una. Here the Lord is announcing that out of 100 sheep, he is going after one. Y está buscando lo que se había perdido. And he is seeking for what had been lost. El libro de Lucas capítulo 19 Luke 19, y versículo 10 verse 10, nos dice que el Hijo del Hombre it says that the Son of Man vino a buscar came to seek y a salvar and save lo que se había perdido. what has been lost. Aquella oveja perdida. That lost sheep, El buen pastor the good pastor, está en busca de lo perdido. is searching after what's lost. Pero esto es en este caso una de 100. But this is one out of 100. En la parábola que presenta el Señor, In the parable that the Lord presents, en Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10, in Luke 15 from 8 to 10, allí el Señor relata otra parábola. here the Lord speaks of another parable. Y en esta parábola Él está hablando de una mujer And in this parable, he speaks of a woman que tenía 10 monedas that had 10 coins. y ella pierde una de ellas And she lost one. y comienza a buscar la casa, And she starts to look in her a house mover los bancos, to move the furniture. mueve todo lo que tiene que mover She moves everything that needs to be moved para buscar la moneda que está perdida to look for the coin that has been lost hasta encontrarla. until she finds it. Esto nos lleva a la parábola número 3, This is the third parable, el cual es el tema del mensaje de hoy. which is the theme of today's message, Es un hijo pródigo. a prodigal son. Cuando nosotros pensamos en la palabra pródigo, When we speak of the word prodigal, pensamos en alguien que se ha alejado solamente. we speak about somebody who has gone astray only. Pero lo que la palabra pródigo realmente quiere decir But what prodigal really means es alguien que ha vivido en una forma descuidada is someone who has lived carelessly y ha desperdiciado and has wasted lo que tiene. what they have. Aquí ya no está hablando de algo que está perdido, It's no longer speaking about something that is lost, sino está hablando de alejado de Dios but it's speaking of someone who has gone astray from God y necesita una restauración en su vida. and needs a restoration in their life. Aquí estamos hablando del creyente, Now we're speaking about the believer, de aquel que ha tenido conocimiento he who has had y knowledge se ha alejado de Dios, and has gone astray from God. y el Señor aquí está esperando que regrese. And now the Lord is waiting for the return. Pero lo interesante para mí en la tercera parábola What's interesting to me in the third parable, es que ahora no es uno de 100 now it's not 1 out of 100. y no es uno de 10. Now it's not 1 out of 10. Estamos hablando que Dios está tratando personalmente de uno a uno. Now we're speaking that God is dealing one-on-one. Es que Dios hace lo necesario por encontrarnos God does what's necessary to find us, y Él está aún todavía llamando a que regresemos a Él. and he is still calling that we will return to him. El verso número 11 Verse 11 de Lucas 15, of Luke 15, nosotros podemos ver que la parábola que el Señor refiere es de un hombre que tenía 2 hijos. the parable the Lord speaks of is about a man who had 2 sons. Y déjeme aclararle que los 2 hijos estaban lo más bien. And let me tell you that the 2 sons were fine. A veces esta parábola la miramos Sometimes we see this parable en el momento en que el hijo menor in the moment that the younger son está en su peor momento is in his worst moment para hablar de esta to parábola. speak about this parable. Pero yo quiero recordarle que este hijo menor But I want to remind you that the younger le son dice a su padre: says to his father, entrégame mi herencia, give me my inheritance. yo la quiero ahora. I want it now. Y
en la Biblia, And in the Bible, hablando de la antigüedad, speaking of in the past times, recibir la herencia significaba que el padre había muerto. to receive your inheritance meant that your father had passed. Pero este hijo menor But this younger son está prácticamente deseándole la muerte a su padre, is practically desiring the death of his father porque a él no le pertenecía hasta que el padre muriera. because it did not belong to him until his father passed. Pero el padre no invierte tiempo en pelear con su hijo. But the father does not invest time in fighting with his son. Sin embargo, el padre le entrega la porción de su herencia, However, the father, he gives him the portion of his inheritance, que era una mitad de lo que le pertenecía al mayor. that it was half of what belonged to the other. So, le entrega una tercera parte al hijo menor He gives a third to the younger y son le entrega 2/3 partes al hijo mayor. and 2/3 to the older son. Así el padre resuelve el problema. There the father dealt with the problem. Pero yo quiero que usted mire lo que dice el verso 13. But look what verse 13 says. No pasaron muchos días. Not many days after. No, hermano, no pasaron muchos días. Not many days passed. Él se fue lejos a una provincia apartada. He went far to a faraway country. Yo tengo que creer I have to believe que este joven that this young man ya había meditado en esto muchas veces. had already meditated on this for much time. Sabe que la Biblia en el libro de Miqueas nos dice que hay de aquel que medita en su cama In the book of Micah says, "Oh, woe to him that meditates in his bed, y por la mañana se levanta and in the morning he wakes up para ejecutar el mal que había pensado. to execute the evil that he was thinking about." Sabe, muchas veces antes de nosotros hacer algo, Many times before we do something, nosotros lo pensamos. we think about it. Llega a nuestra mente It comes to our mind. y nosotros debemos de ser gente de Dios And we should be people of God. que sabemos rechazar They know how to reject lo que es la tentación, what is temptation, lo que es el mal, what is evil, y no ser como los de los tiempos de Miqueas, and not be like the people in the time of Micah que se levantaban a ejecutar el mal. that would wake up to execute the evil. Para ellos Dios le dice, hay un ay para ellos. To those, God says, "Oh, woe to you." Pero hermanos, en esta mañana nosotros vemos aquí un muchacho joven, But in this morning we see a young man, y una vez que arregló y recibió todo su dinero, and once he received all his money, empaquetó lo que él tenía he packed up everything he had, y se va lejos a una provincia bien apartada. and he goes to a faraway country. Noten que cuando alguien quiere hacer el mal, Notice that when someone wants to do evil, y cuando hablamos de la juventud, and when we speak of the youth, notamos que lo primero que quieren hacer we notice the first thing they want to do es apartarse de las personas is to go astray from people que los han querido ayudar, that have wanted to help them, que los han querido that aconsejar. have wanted to counsel them. Y es lo que este joven ya estaba pensando. And that's what this young man was thinking. Pero él piensa que ahora él va a ser libre, But now he thinks he's going to be free. que ahora él va a ser alegre, He's going to be happy. que él va a tener una vida He's feliz, going to have a happy life. va a ser He's independiente. going to be independent. Ahora él tiene dinero en su Now bolsillo. he has money in his pocket. Pero yo les dije que los dos jóvenes But I told you that the two young people, estaban muy bien en su casa. they were fine in their house. Lo que era de su papá What their father had era de ellos. belonged to them. Tenían alimento, They had food. tenían hogar, They had a home. tenían compañía, They had company. habían fiestas, There were parties. estaban bien. They were fine. Pero ¿qué causa en la mente de alguien? But how is this caused in the mind of someone? ¿Qué es lo que produce que alguien quiera alejarse de su hogar? What produces that someone wants to leave their home? O para nosotros, Or for us, ¿qué produce que nosotros nos alejemos de Dios? what produces that we fall astray from God? Bueno, vamos a mirar un poquito más. Let us look a little more. Cuando alguien se aleja a una provincia apartada, When someone goes to a far country, esto es equivalente a las personas que se han alejado del Señor. these are equal to the people that go astray from God. Y lo que la Biblia dice en el versículo 13 es que allí él vivió, And verse 13 says that he lived there. allí él desperdició sus bienes. There he wasted his possessions. ¿Cómo lo hizo? How did he do it? Viviendo perdidamente Living prodigally.
Y ahora no tiene nada. And now he has nothing. Absolutamente nada. Absolutely nothing. Mire, hermanos, la condición de la gente The condition of people, o la condición nuestra or our condition, cuando dejamos al Señor when we leave the Lord, es que el estado final our former state, or latter state, siempre va a ser peor que mi primer estado. will always be worse than my former. Pero el enemigo nos quiere engañar. But the enemy wants to deceive us. Y nosotros lo vemos en la vida de este joven, And we see that in this young man's life. que él salió de su hogar. He left his home. Él salió con dinero. He left with money. Él salió con alegría. He left with happiness. Él fue a una aventura He especial. went out on a special journey. Pero ahora lo vemos que no tiene absolutamente nada. Now we see he has absolutely nothing. Mira lo que dice el verso 14. Look what verse 14 says. Porque cuando uno se da cuenta que uno se quedó sin nada, Because when you realize you're left with nothing, es que él se dio cuenta que todo lo hubo malgastado. then that's when he realized he had wasted it all. Este joven era inmaduro. This young man was immature. Él no pensó en el mañana. He did not think about tomorrow. Él fue sorprendido. He was surprised. De momento vino una gran hambre. All of a sudden there was a famine. Pero en el verso 15, hablando de este hombre joven, But verse 15, speaking of this young man, dice que cuando él ve esta gran necesidad, it says when he sees this great need, se acercó he got close, muy de cerca very close, a un ciudadano to a citizen buscando trabajo. seeking a job. Mire, este joven no tenía que trabajar en su casa. This man did not have to work in his house. Él tenía ayudantes en su casa. He had servants in his Él house. tenía quien hiciera las cosas por él. He had those who would do things for him. Pero hay veces que nosotros no aprendemos There's sometimes that we don't understand hasta que no pasamos por la situación difícil until we don't go through a difficult situation y dolorosa. and painful. Es ahí cuando muchos de nosotros hemos aprendido la lección. That's when many of us have learned the lesson. En esta mañana yo quiero decirles que el ciudadano le consigue trabajo, The citizen finds him a job. lo envía a su hacienda He sends him to a field. y en aquella finca And in that field, él lo pone a cuidar cerdos. he sends him to take care of swine. ¿Cuánto conocen la otra palabra para cerdo? Es puerco. Another word for swine is pig. Este joven era judío This young man was Jewish. y la palabra de Dios And the word of God, le habría prohibido it had prohibited to him a ellos de acercarse aún hasta los cerdos, for them to even get close to pigs, mucho menos cuidar a los cerdos. much less to take care of them. Pero oiga, yo quiero decirle que cuando alguien se aleja del Señor, But when someone goes away from God, se va a acercar a gente que usted nunca pensaba que se iba a acercar a ellos. they get close to people you never thought you would get close Usted to. hace alguna armonía con personas que usted no debe hacerlas, You make alignment with people that you should not. porque la condición de vida ahora usted lejos de Dios Because the condition now that you have away from God, lo atrae a la gente que parecen a lo que es el cerdo. it attracts people that appear to be what is swine. ¿Qué quiero decir? What do I want to say? Es que lo que usted consideraba horrible cuando usted estaba en el Señor What you used to think was horrible when you were in the Lord, y ahora se aparta y se aleja de Dios, and now you are away from God, ahora las cosas parecen aceptables. now things seem acceptable. Es lo que la Biblia llama que la gente a lo malo le llaman It's bueno what the Bible says people will call bad good, y a lo bueno le llaman and malo. what is good they'll call it bad. Mire, en este día yo quiero que usted vea bien claramente a la condición de este joven. Let me show you clearly the condition of this young man. Ahora él está cuidando animales inmundos. Now he is taking care of dirty Unclean and unclean animals. Seguramente este joven nunca en la vida pensó, Never in his mind had he thought. nunca le pasó por la mente. It never went through his mind. Mire, las personas que se alejan de Dios People who go away from God, nunca pensaron they never thought que podían llegar that they could get a to un estado a state de bajeza. of such lowness, such a low state. Nosotros nos preguntamos a veces, We ask ourselves ¿qué sometimes, pasó con ese joven? what happened to this young man? Estaba He bien, was fine. pero ¿sabe qué pasó? But you know what happened? Lo que sucedió fue que se alejó del Señor. What happened? He went astray from God. Y el pecado nos invita a ser libres, And sin invites us to be free, pero nos esclaviza. but it enslaves us. Este joven nunca lo había pensado, This young man never thought que llegaría a algo tan bajo. that he would get so low. Pero déjeme decirle, aquí están los resultados But here are the results
de lo que es vivir perdidamente. what it means to live lost. El verso 16, y yo quiero que usted lo mire conmigo, Verse 16, I want you to look with me. era tanto el hambre que él tenía, It was so much hunger. era tanta la necesidad, It was so much need. que él dice deseaba llenar su vientre It said, and he would gladly have filled his stomach de las algarrobas o de la comida del cerdo. with the pods that the swine ate. Este joven judío This young Jewish man, está deseando comerse la comida de los cerdos. he's desiring to eat pig food. Nadie le dio nada. No one gave him anything. Ese es otro resultado That's another result. de lo que es tener en poco What it means to have as very little lo que Dios me ha dado a mí hoy. what God has given me today. Él desperdició He wasted, y ahora lo han dejado solo. and now he's left alone. Él vivió tan perdidamente He lived so lost que llegó a ese lugar. that he got to that place. Pero cuánto dan gracias a Dios que en la Biblia usted va a ver un pero. But how many give thanks to God that in the Bible you see the word but? Mire el verso 17. Verse 16. Y volviendo en sí, Oh, 17. But he came to himself. volviendo en sí. But when he came to himself, Aquí yo quiero decir que esto hace referencia a lo que es el arrepentimiento. and this makes reference to the word repentance. Muchas personas se han hecho miembros de iglesia. Many people have become members of a church. Muchos han crecido dentro de una iglesia. Many have grown in a church, Pero no ha habido arrepentimiento. but there has not been Y repentance. si no hay arrepentimiento, If there is no repentance, no puede haber verdadera conversión. there cannot be a true conversion. Él se arrepintió. He repented. Sabe que el pecado siempre nos va a llevar a nosotros mucho más lejos de lo que nosotros pensábamos. Sin will always take us farther than we thought we would go. Y nos deja peor que como comenzamos. And it leaves us worse than when we start. En esta mañana yo te estoy diciendo, despierta, levántate y arrepiéntete. Today I am saying to you, awaken, rise up, and repent. Juan 8:34 dice lo siguiente: In the book of John it says, el que practica el pecado he who practices sin se hace esclavo del pecado. becomes a slave of sin. Ven, cuando uno entiende When one understands, y uno ha vivido bajo la protección de un buen hogar, and you have lived in the protection of a good cuando home, nosotros hemos estado en la sombra del omnipotente, when we have lived under the shadow of the Almighty, cuando nosotros hemos vivido en el evangelio, when we have lived in the gospel, el cual ha guardado nuestro corazón, who has kept our heart, ha guardado nuestra who has mente, kept our minds, ha guardado nuestra vida. who has kept our life. Cuando nos encontremos en el lugar bajo, When we find ourselves in the low place, clamemos a Él let us call out to Him. y recordemos la memoria de un buen Padre. Let us remember the good Father. Recordemos su bondad. Let us remember His goodness. Recordemos su gracia, Let us remember His grace, su misericordia. His mercy. Nosotros sabemos que nosotros podemos regresar. We know that we can return. Nosotros los padres We as parents debemos de comunicar should communicate que en el Evangelio de Jesucristo that in the gospel of Jesus Christ, hay bendición abundante there is abundant blessing para que usted pueda crecer so that you can grow y apreciar and appreciate lo que Dios le ha dado en su juventud. what God has given you in your youth. Pero esta parábola But this parable está aquí para que nosotros sepamos is here so that we know que nosotros podemos regresar. that we can return. ¿Sabe lo que es arrepentimiento? You know what repentance is? Es volver a Dios. It is to return to God. Es lo que dijo él en el versículo 18. What he said in verse 18, Me levantaré I will arise e iré a mi Padre. and go to my Father. A veces el arrepentimiento en muchos Sometimes repentance in many, es simplemente que le dolió haber malgastado. makes them feel bad that they wasted. Pero no hay un regreso a Dios. But there's no return to God. No hay una confesión a Dios. There's no confession to God. ¿Sabe lo que hizo aquel You joven? know what that man did? Él se levantó. He got up. Primero lo pensó. First he thought about it. ¿Recuerdan? Dice él volvió en sí. Remember, he came to himself. Una vez que él vuelve en sí, Once he comes to himself, él está pensando en la casa de su papá. he is thinking about the house of his father. Y él dice, esto es lo que yo voy a decir a papi. And he says, this is what I'm going to say to my dad. Yo le voy a decir, Padre, I'm going to say, Dad,
he pecado. I have sinned. No pecaste tú, You did not sin. no fue mi hermano, It was not my brother. no fueron mis It amigos. was not my friends. El que pecó aquí fui yo. The one who sinned here was Y me. mira el verso 19, la demostración del verdadero arrepentimiento. Verse 19, the demonstration of true repentance. Yo no soy digno de ser llamado más tu hijo. I am no longer worthy to be called your son. Verdadero arrepentimiento trae humillación, True repentance brings humility. trae lo que es humildad. It brings humility. When you've been hurt deeply, you learn to become humble. Cuando nosotros hemos sido heridos profundamente, aprendemos a ser gente humilde. Antes de ahí, olvídese. Before then, forget it. Él dice, yo no merezco nada. I don't deserve anything. Mire, quien se arrepiente de su maldad, Who repents of their wickedness, entrega su arma, gives up their weapons, entrega lo que se robó, gives up what they stole, confiesa lo que hizo. confess what they did. Arrepentimiento equivale a yo decir, yo no merezco nada. Repentance means I don't deserve anything. Yo no merezco ni ser llamado tu hijo. I don't even deserve to be called your son. Y verso 20, Verse 20. porque bueno es pensar todo esto. It's good to think about all this. Bueno es usted pensar, ya yo arreglé todo. It's good to think, oh, I fixed everything. No, falta una cosa. There's one thing missing. Y levantándose, And he arose. se levantó y fue camino a su padre. He got up and went on his way to his father. Amen. Falta que usted tome un paso hacia Dios. You need to take a step towards God. Y él dice, tú te acercas a mí He says, you get closer to me y yo me voy a acercar a ti. and I will get closer to you. Y cuando aún estaba lejos. And while he was still a great way off, ¿Cuánto me atreve a ayudarme a mí? Aún cuando estaba lejos. even when he was a great way off, Hay algunos de nosotros que estamos lejos. some of us are far. Nuestro corazón está lejos. Our heart is far. Nuestra manera de vivir está descuidada y lejos. Our way of living is careless and far. Vivimos en una conducta que nos lleva hacia el mal. We live in a manner that is taking us to evil, Lo que se llama de mal en peor. what is called from bad to worse. Y nos conducimos lejos de Dios. And we carry ourselves far from God. Yo no le juzgo. I don't judge you. Yo no conozco todo lo que usted sufre. I don't know everything that you experience. Yo no conozco lo que a usted le impide. I don't know what is impeding you. Yo no conozco sus responsabilidades. I don't know your responsibilities. Usted es la persona. You are the person. Yo soy la persona I am the person que conozco si yo estoy teniendo una relación con Dios de lejos. I and you know if we are having a relationship from God that is far. Me he descarriado. If I have gone astray. ¿Cuántos saben que el cristiano se puede descarriar? How many know that Christians can go astray? Es lo mismo que alejarse del Señor. It's the same as leaving God. Es empezar a vivir sin dirección de Dios. It is living without direction from God. Es comenzar a vivir espiritualmente triste. It is living spiritually sad. No importa cuán lejos, It doesn't matter how far tratemos de huir that we try to go o tratemos de escondernos. or we try to hide. Él nos ve a la distancia. He sees us in the distance. ¿Usted vio lo que decía el verso 20? You saw what verse 20 says? Cuando el hijo estaba lejos, When the son was far, antes de arreglar todos sus asuntos, before he fixed all of his situations, Él nos llama tal y como nosotros estamos. he calls us just as we are. Pero Él nos dice que nosotros no podemos quedarnos como llegamos. But he says we cannot stay how we came. Tienen que haber cambios en nuestra vida. Changes have to occur in our lives. Mire, cuando el padre vio al hijo a la distancia, When the father saw the son at a distance, el que sale corriendo a buscarlo es el padre. who comes out running to find him is the father. Es el amor de Dios que ha salido corriendo hacia nosotros. It is the love of God that has come running towards us. El padre tuvo compasión de él. The father had compassion on him. No hay una cosa que nos lleve al arrepentimiento, There's nothing that leads us to repentance sino el amor de Dios. if not the love of God.
Y nosotros los padres And we as parents, tenemos que utilizar we have to use el mismo método the same method para ayudar a nuestros hijos to help our children a que vengan al arrepentimiento. so that they will come to repentance. La Biblia nos muestra a nosotros The Bible shows us en Romanos 2:4 in Romans 2:4, que es el amor de Dios it is the goodness of God and the que ha love of God traído a la gente al arrepentimiento. that has brought people to repentance. En esta hora del día, In this day, nosotros hemos visto una parábola we've seen a parable que habla de un joven that speaks about a young man que casi echa toda su vida a perder. that almost lets everything be lost in his life. Pero gracias a Dios, But thank God que Dios es un Dios que siempre está esperando that God is a God who's always waiting que el creyente, el cristiano, regrese. that believers and Christians return, Porque Él lo recibirá, el Señor lo va a recibir because the Lord will receive you con unos brazos humildes. with open and humble arms. Ese es Dios. That is God. No importa lo que hagas hecho. It does not matter what you've done. No importa lo que hagas vivido. It doesn't matter what you've lived. Él te perdona cuando He- regresas. He forgives you when you return. No menosprecies su amor. Do not reject his love. No menosprecies su paciencia y benignidad. Do not reject his patience Ni ignores or do not ignore que es su amor that it is his love que me trajo a Él. that brought me to him.